Hoy vamos a analizar un caso de mediados del siglo XVIII, así que relájense mientras nos dirigimos a Inglaterra. En 1758, el negocio de sombreros de la señora Sarah Meteyard en Bruton Street, Hanover Square, Londres, prosperaba. La señora Meteyard tenía 40 años, era viuda y estaba hábilmente asistida por su hija, llamada señorita Sarah Morgan Meteyard, pero que todos conocían como Sally. Ambas damas eran muy respetadas en la zona y su tienda era conocida por ser un establecimiento de buena reputación. La señora Meteyard tenía a su cargo 5 aprendices, niñas de varias casas de trabajo parroquiales. Aceptar aprendices de las casas de trabajo era común y beneficiaba tanto al empleador como a la parroquia, responsable de los necesitados. La casa de trabajo colaboraba con los maestros. Se elaboraban documentos legales que fijaban los términos del aprendizaje, como la duración, usualmente de 7 años. Los documentos incluían las obligaciones de ambas partes. La parroquia entonces actuaba como intermediaria, supervisando la transferencia del aprendiz al cuidado del maestro. Los aprendices aprendían su oficio elegido a través de la experiencia práctica. La regulación local buscaba evitar la explotación y tras completar su aprendizaje, los aprendices recibían independencia y un paquete con dinero o herramientas. Este sistema buscaba brindar habilidades y oportunidades a quienes estaban en situación desfavorecida. La vulnerabilidad de los aprendices, muchos de asilos y orfanatos, los hacía susceptibles a la explotación. A veces se enfrentaban rigurosas exigencias laborales y abuso físico y verbal. La falta de supervisión regulatoria, en ciertos casos, permitió que maestros sin escrúpulos priorizaran sus propios beneficios sobre el bienestar y la educación de sus aprendices. Si el maltrato no se atendía de inmediato, la situación del aprendiz solía quedar oculta tras las puertas cerradas de los talleres. Esto dificultaba que las autoridades expusieran y corrigieran los abusos. Desde fuera, Mrs. Meteyard parecía una empleadora compasiva, pero a puerta cerrada la verdad era muy diferente. Era una mujer cruel, egoísta y despiadada. Solo le importaban ella misma y su hija. Una de las aprendices era la Miss Anne Naylor, quien trabajaba con su hermana para Mrs. Meteyard. Anne, de 13 años, era conocida por ser una niña enfermiza. Por su fragilidad, no podía seguir el ritmo de trabajo de las demás aprendices. Esa vulnerabilidad la hizo blanco de la mujer brutal a la que servía. Mrs. Meteyard solía castigar a Anne por su lentitud y a veces la encerraba en una habitación de arriba. Aquí solo recibía escaso sustento, un trozo de pan y un poco de agua diariamente. Los actos de crueldad perpetrados contra esta pobre niña se volvieron tan insoportables que finalmente Anne decidió escapar del taller, así que muy temprano. Una mañana se levantó, salió del dormitorio de las aprendices, bajó las escaleras y abrió en silencio la puerta principal para salir a la Bruton Street. Sin embargo, la sencillez de su plan ocultaba lo poco práctico que era, ya que no tenía dinero ni a dónde ir. La dura realidad la esperaba en las frías e implacables calles. Pidió refugio al repartidor de leche, Mr. Brown, y le suplicó protección ante el peligro inminente de volver con la señora Meteyard. Lamentablemente, el señor Brown tenía su propio trabajo que atender, pero sin su ayuda. Eso significaba que el único lugar donde podía buscar ayuda era entre las paredes familiares, pero poco acogedoras, del asilo para pobres. Sin embargo, en 1758, las parroquias a menudo pasaban por alto el maltrato de un aprendiz. Esto se debía a recursos limitados, falta de fondos parroquiales y aceptación de las duras condiciones que sufrían los aprendices. Esto causaba renuencia a intervenir entre maestro y aprendiz. La huida de Anna fue breve, pues Sally Meteyard la rastreó y la llevó de vuelta al taller de sombrerería en Hanover Square. La ira de la señora Meteyard por la partida inesperada de Anna llevó a un trato más brutal al regresar. De nuevo confinada en una habitación del segundo piso, Sally Meteyard la tomó del cuello y la lanzó a la cama.
Después la ataron y la golpearon cruelmente con el mango de una escoba. Después, Ana fue llevada a otra habitación, donde le ataron una cuerda a la cintura y le sujetaron las manos detrás. La sujetaron a la puerta, impidiéndole sentarse o acostarse. Esta angustia duró 3 días seguidos, aunque la señorita Metyard le permitió irse a la cama a la hora usual. Sin embargo, fue privada de cualquier alimento durante 3 días y 2 noches, y debido a esto, la niña, que ya estaba débil, se volvió aún más débil. Su fuerza disminuyó hasta el punto en que ya no podía subir las escaleras. Tuvo que arrastrarse hasta el ático mientras seguía atada en el segundo piso. Los otros aprendices trabajaron en una habitación contigua, presenciaron su angustia y oyeron sus gritos. Desafortunadamente, se les prohibió ofrecerle cualquier ayuda, ya que la señora Metyard los amenazó con el mismo castigo si intentaban ayudar. En el 4.º día de este trato brutal, la voz de Anne comenzó a temblar y poco a poco sus palabras y gritos se detuvieron abruptamente. Su cuerpo, antes animado, colgaba flácido como una marioneta sostenida por las cuerdas en la puerta. Al darse cuenta de que algo andaba mal, las otras chicas gritaron con urgencia: «Señorita Sally, Anne no se mueve, señorita Sally». Metyard subió corriendo y dijo con voz severa: «Si no se mueve, yo la haré moverse». Luego le dio un golpe en la cabeza a la joven con el tacón de un zapato. Anne no reaccionó, por lo que la señorita Metyard, preocupada, llamó a su madre. La señora Sarah Metyard subió y ordenó que cortaran las cuerdas que se habían usado para sujetar a la joven aprendiz. Anne fue puesta sobre las piernas de la señora Metyard, quien pidió a otra chica una botella con gotas de cuerno de ciervo. Las gotas de cuerno de ciervo, o amoníaco de panadero, se usaban en ese tiempo principalmente para hornear, pero su olor fuerte hacía que a veces se usaran de manera similar a las sales aromáticas. Cuando la chica trajo las gotas, a ella y a las otras aprendices se les ordenó bajar las escaleras. Convencidas de que su víctima estaba muerta, la señora Metyard y su hija llevaron el cuerpo al ático. Al saber que su crueldad causó la trágica muerte, intentaron planear cómo ocultar sus actos perversos. Después bajaron y avisaron a las demás que Anne tuvo un ataque, pero ya estaba recuperada. Además, estaba encerrada en el ático para evitar que escapara otra vez. Para dar credibilidad a su historia, al mediodía la señorita Sally Metyard subió un plato de carne diciendo que era para la comida de Ana. Al día siguiente, encerraron el cuerpo en un baúl y, 4 días tras el asesinato, ejecutaron su plan. Dejaron abierta la puerta del ático y entreabierta la de la calle. Le pidieron a una aprendiz que llamara a Ana para comer y le dijera que si prometía portarse bien, ya no estaría confinada en el ático. La joven aprendiz siguió las indicaciones, pero al bajar le dijo a la señora Metyard que Ana no estaba y no se veía por ningún lado. Se ordenó una búsqueda, pero tras revisar toda la casa, las 4 aprendices no hallaron a la joven. La señora Metyard entonces anunció que Ana siempre había tenido un carácter rebelde y que seguramente se había escapado otra vez. Se pidió a las aprendices no hablar más del tema. La hermana de la fallecida, que también servía bajo la misma cruel patrona, le confió a un inquilino de la casa que creía que su hermana había tenido una muerte prematura, señalando que era poco probable que se hubiera ido, ya que algunas de sus pertenencias seguían en el ático. Al enterarse de las sospechas de la joven, los despiadados responsables, con la intención de evitar ser descubiertos, la sometieron sin piedad a la misma manipulación y crueldad, perpetuando un ciclo de abuso. Para ocultar sus oscuros secretos, el cuerpo de Anna Naylor fue puesto en un baúl y encerrado en el ático, pero la señora Metyard sabía que no podía quedarse ahí para siempre. 2 meses tras el asesinato, la puerta del ático seguía sellada, ocultando el olor putrefacto del baúl y el macabro secreto en la pequeña habitación de arriba. Temiendo ser descubierta, la señora Metyard decidió deshacerse de los restos de la desafortunada víctima. La noche del 25 de diciembre, con la eficaz ayuda de su hija, la señora Metyard comenzó a cortar el cuerpo en pedazos.
La cabeza y el torso se envolvieron juntos en tela y las extremidades, salvo una mano, en otra para ser desechadas quemándolas. Cuando el aprendiz se fue por la noche, la señora Metiard puso la mano en el fuego y dijo: «El fuego no cuenta historias». Ella planeaba deshacerse por completo de los restos de la chica quemándolos, pero lo reconsideró porque temía que el olor atrajera atención no deseada. En cambio, modificó su plan y esa misma noche, acompañada de su hija, llevó las partes del cuerpo envueltas al agujero de la zanja en Chick Lane. Planeaba arrojar las partes del cuerpo al otro lado del muro, a la alcantarilla común. Sin embargo, tuvo problemas para hacerlo y al final las dejó en bultos entre el lodo y el agua acumulados frente a la reja de la alcantarilla. Este no era el mejor lugar para dejarlos, pues un vigilante los descubrió cerca de la medianoche y avisó al policía enseguida. El agente de policía pidió ayuda a un supervisor de la parroquia, quien organizó que los restos de la joven fueran llevados a la caseta de vigilancia. Al día siguiente, la noticia llegó al forense local, el señor Omfreville. Al examinar las pruebas presentadas por el vigilante y el agente de policía, dedujo que se trataba de los restos de un cadáver que había sido extraído del cementerio con fines médicos. Por ello, el señor Umfraville decidió no convocar jurado para investigar más el hallazgo misterioso. Sarah Metiard y su hija parecían haber quedado impunes por el asesinato. Pasaron 4 años antes de que la terrible verdad sobre estos asesinatos saliera a la luz, y la forma en que se reveló sorprendió a todos. Madre e hija tenían conflictos constantes. A pesar de que la señorita Sally Metiard ya era mayor de edad, ella también había empezado a soportar golpizas regulares y un trato duro por parte de su madre. Frustrada y provocada, empezó a hacer amenazas, a veces hablando de hacerse daño a sí misma y otras insinuando que expondría a la anciana como asesina. Finalmente, la noticia del asunto siniestro llegó a los supervisores de la parroquia de Tottenham, y esto llevó al arresto y confinamiento de madre e hija, quienes luego fueron recluidas en los ominosos confines de la prisión de Newgate. El miércoles 14 de julio de 1762, la señora Sarah y la señorita Sally Metiard fueron acusadas del asesinato intencional y malicioso de Anne Naylor, al golpearla, causarle moretones y matarla de hambre. Mientras esperaban en la prisión de Newgate, la hostilidad entre la madre y su hija creció tanto, con reproches y acusaciones constantes, que las autoridades debieron separarlas. La hija recibió una celda en el ala del Press Yard con sirvientes, y la madre fue ubicada al otro lado de la prisión. Tras el arresto, la señora Metiard no fue entrevistada de inmediato por las autoridades. Sin embargo, ella defendía con fuerza su inocencia ante todos y decía estar dispuesta a jurarlo. Sin embargo, le dijeron que esa confirmación no era válida y debía esperar al inicio del juicio. Cuando el sacerdote habló con su hija, ella estaba muy angustiada y expresó sus miedos y ansiedades. Antes del juicio, confesó que su madre era culpable y que él solo sabía del crimen, pero lo ocultó. Dijo que lo veía como su deber hacia su madre hacerlo. Le contó al sacerdote que en ese momento era joven y estaba dominada por su madre. Dijo que no tenía amigos y que sabía poco de la vida fuera de los límites del taller y de la zona alrededor de las calles Bruton. Sin embargo, cuando comenzó el juicio, los testigos confirmaron que la señorita Sally Metiard había participado en golpear, magullar, atar y dejar sin comer a la niña fallecida. Philadelphia Dowley, de 14 años, en 1758, era aprendiz en la casa de la señora Metiard y fue una de las testigos del crimen. Ella le contó al tribunal una historia desgarradora sobre el trato que recibió la señorita Anne Naylor. Cuando le preguntaron sobre el día en que la joven se escapó, dijo que la hija la recibió del lechero y la subió a la fuerza por las escaleras. La llevaron al cuarto y la golpearon con un palo de escoba. Yo estaba en la habitación. La madre sostenía la cabeza de la niña mientras la hija la golpeaba. Luego la subieron y la hija la amarró a la puerta de un cuarto trasero.
La cuerda le rodeaba la cintura y tenía las manos atadas atrás. No podía sentarse ni acostarse. La señorita Dowley confirmó que a Anne se le negó comida y agua y que los aprendices no podían ayudarla. El lechero, señor Brown, también fue testigo. Él le dijo al tribunal que anteriormente había entregado leche en la casa de los Metyard. Contó que en octubre de 1758, Anne Naylor corrió hacia él en la calle y le suplicó ayuda, temiendo morir de hambre si seguía en el taller. El señor Brown dijo eso, aseguró que no pasaría hambre, pero la niña explicó que llevaba días sin comer. Continuó diciendo que debatió qué hacer. La hija y la madre aparecieron de repente, instándolo a evitar que la niña se escapara. Sally Metyard la jaló de vuelta a la casa y cerró la puerta enseguida. La señorita Sally Metyard contó en la corte cómo su madre dominaba la casa y gobernaba con terror. Dijo que la noche anterior al desafortunado incidente le suplicó a su madre que permitiera que Anne cenara algo, pero la madre dijo que la niña no debía recibir nada. Luego le dijo que ella misma era perezosa y quería que las aprendices también lo fueran. El juicio concluyó el sábado 17 de julio. La señora Metyard y su hija fueron declaradas culpables del asesinato de la señorita Anne Naylor y ambas fueron condenadas a muerte, sentencia que se llevaría a cabo 2 días después, el 19 de julio. La ejecución sería un final macabro para el reinado de terror de las Metyard y serviría de advertencia a quienes maltrataran a sus aprendices. El día de la ejecución, la señora Metyard fue puesta en el carro, pero al parecer estaba inconsciente y no intentaron reanimarla. El verdugo pensó que lo mejor sería permitirle abandonar esta vida en un estado de insensibilidad. La señorita Sally Metyard estuvo angustiada todo el trayecto desde Newgate hasta su ejecución y lloró continuamente. Los cuerpos estuvieron colgados varias horas antes de que el coche fúnebre los llevara al Surgeons' Hall, donde se convirtieron en una exhibición macabra, atrayendo la mirada curiosa del público antes de su disección. La historia de Sarah y Sally Metyard y los horrores de Bruton Street se narró durante años tras ese terrible crimen. Se escribió que los acontecimientos eran un escalofriante recordatorio de las sombras que acechan detrás de fachadas aparentemente ordinarias. Durante la segunda mitad del siglo XVIII y la primera mitad del XIX, la historia se repetía, recordando a la gente que la apariencia de respetabilidad podía ocultar secretos oscuros. El caso sigue siendo testimonio de la resiliencia de la justicia ante actos atroces. Hola y gracias por escuchar. Como siempre, por favor dejen sus comentarios y opiniones, y espero verlos a todos de nuevo en el próximo Briefcase.